Va el Popi, va Juanito dentro del área superior. Y ahí están los indicativos por parte de César Heredia. Parecía que esto se podía definir en los partidos, Landolfi. Pero entró claramente, como vos decías, General Caballero a jugar otro partido en el segundo tiempo. Nelson. Sí, Pepi. Arranca pateando Cerro por dentro. Va Juanito a su arco. Muñoz va a patear el primero. Le pega el Popi. Le pega el capitán. Le pega Rodrigo Muñoz para Cerro Porteño. Primer penal. Va Muñoz. Va el Popi. Arquero contra arquero. Guardián contra guardián. Va Muñoz. Gol de Cerro Porteño. Lo hizo el capitán, lo hizo el Popi. Y con suspenso, pero termina metiéndose la pelota por parte del capitán Muñoz, que retorna, pero no solamente para atajar, para convertir también. Él se encargó de este primer tiro para Cerro Porteño. Fue bien en este caso Juanito Alfonso, pero pudo más. El envío de zurda del Popi Muñoz. Miller Mareco, el que va a patear primero en General Caballero. 39 años para el Popi Muñoz, toda esa experiencia, ¿no? Para darle seguridad a los compañeros. Va Miller. Ahora Mareco para General Caballero. Se mueve el Popi. Va Miller, Mareco para el empate. Mareco. Va Miller. Va Mareco para General Caballero. Miller. Mareco va. Popi. Popi. El capitán que primero convirtió y ahora tapó el disparo de Mareco. El que se quiere hacer gran figura en esta tanda de penales. Anotó y atajó también este tiro. Rodrigo, el Popi Muñoz, le acaba de sacar este envío a Miller Mareco. Ventaja para Cerro. Enzo Jiménez, del Cerro por dentro. Tremendo lo del Popi Muñoz. Iba Jiménez. Va Enzo para Cerro Porteño, que lo gana por ahora por 1-0. En los penales, Enzo. Enzo. Va Jiménez. Se viene Enzo. Gol de Cerro Porteño. Enzo Jiménez. Efectividad hasta aquí en el equipo de Cerro Porteño. 2 tiros, 2 adentro. Enzo Jiménez prácticamente al medio para asegurar el tiro. Juanito Alfonso al poste izquierdo nuevamente ahí, sí, en el centro de la portería. Ingresó el tiro de Enzo Jiménez. El segundo tanto por parte de Cerro. Ronald Acuña, el 11, General Caballero. Va Ronald. Va al centro delantero de General Caballero. Acuña buscando descontar para su equipo. Va Ronald. Enfocado el Popi. Acuña. Acuña. Popi. Popi Muñoz. Enorme. Superlativo el capitán de Cerro Porteño. Inconmensurable el Popi Muñoz. Sí, le duelen todos, pero qué importa. Gigante la figura. En este caso de Popi Muñoz. Así le dio Acuña y nuevamente apareciendo Muñoz, el arquero de Cerro Porteño, para sacarle el tiro. Efectividad pura en Cerro, todo lo contrario en General Caballero, producto de las intervenciones de Popi Muñoz. Y quedó golpeado el Popi. Asistencia para Muñoz. Sí, me parece que cayó sobre el brazo izquierdo, me parece. Pero el que se prepara en Cerro es Damián Bobadilla. Lo están asistiendo al Popi Muñoz. Ahora, Landolfi, esto no, seguramente en lo emocional te golpea ir 2-0 abajo, digo, por General Caballero. Sí. Bueno, y ahora centrarnos también en qué ocurre con Muñoz. Cerro ya no tiene cambios disponibles. O sea, es que no es en el brazo, en la zona de las costillas. Es donde siente el golpe Muñoz. ¿Da para seguir? Le preguntan. Sí, señor. Le hacen la consulta. Sí. Y que cerca está Cerro, acariciando la posibilidad de
la clasificación. Le pega Damián, le pega Bobadilla. Va Damián para Cerro Porteño. Damián ante Juanito Alfonso. Damián. Bobadilla. Gol de Cerro Porteño. Damián Bobadilla lo hizo. Sí, Juanito Alfonso, que por primera vez termina cambiando de palo y elige la zona derecha para arrojarse. Bueno, Bobadilla que hizo la pelota al otro sector para que convierta los 3 tiros el conjunto de Cerro Porteño, que está con una enorme ventaja y tiene todo para meterse a la siguiente etapa, obligado ahora a convertir General Caballero. Héctor Lescano, camiseta 13. Si no marca, esto se acabó. Va el Pipo Lescano. Se golpeó, pero siguió el Popi. Está todavía algo entero para los penales. La imagen del Chiqui Arce. Va Lescano. Toma distancia el atacante Lescano. Lescano. Va Lescano. 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 Gol de General Caballero de Juan León Mallorquín, que sigue vivo en los penales. Lescano estaba con esa carga, con esa presión encima. Tenía que convertir para continuar con alguna que otra chance dentro de la tanda de penales y no falló. Así le dio Lescano para que convierta su primer penal el General Caballero. Igual ahora Cerro Porteño si convierte, termina todo. Fernando Velar. Va Fernando Velar. Fernandito por la clasificación le va a pegar el zurdo ante Juanito Alfonso. Ovelar para Cerro Porteño. Va Fernando. Ovelar. ¡Gol! ¡Gol de Cerro Porteño! Fernando Velar. Y el gol de la clasificación para el Ciclón de Barrio Obrero. Ha clasificado el más popular. Ha clasificado Cerro Porteño. Le costó, pero se valió de la tanda de los penales y se valió del regreso, digo, de una gran figura como lo es sin dudas Muñoz, para tapar 2 tiros, para convertir también y ser sin dudas el héroe de esta clasificación de Cerro Porteño, que sufrió en el segundo tiempo, pero que ya está en los octavos de finales de la tercera edición de la Copa Paraguay. Ovelar se encargó de este último tiro, con suspenso también, pero la pelota adentro. Festeja Cerro Porteño en Mallorquín, 4-1 en la tanda de penales y el Ciclón avanza. Enorme clasificación de Cerro Porteño, bien lo contaba Landolfi. Lo determinante que ha sido el Popi Muñoz en la tanda de los penales. Primero pateando y convirtiendo, Sí. y después tapando el siguiente penal. Este retorno que